Lunaire Studios presenta el Brunch de la Salud. Estamos aquí en el Pocillo Mañanero y es que tenemos una entrevista especial aquí con el doctor Viqueira y no solamente saludos a las personas del Pocillo Mañanero, sino también a las personas del Brunch de la Salud, que nosotros estamos en toda y venimos a informarte a ti un poquito sobre la salud y la historia, porque eso es lo que vamos a estar hablando con el doctor Viqueira. Nuestra última reunión fue un poco revolucionaria, hablamos de la educación de Puerto Rico y nos quedamos con el canto, a decir verdad, pero ahora bajamos un poquito a revoluciones y vamos a hablar de la historia, porque el doctor Viqueira nos viene a fascinar con su conocimiento. Buenos días, doctor. Buenos días, Fabiana. Buenos días, Jackie. Buenos días. Buenos días, Jackie. Mira, es que yo vengo pompeada con la música de Roy Brown, que esta semana del 11 estuvo lleno. Explíquenos, doctor. Sí. Es una historia. Y buenos días al público de Pocillo Mañanero. Pues mira, tuvimos el privilegio de estar allí en Bellas Artes y casa llena, un éxito rotundo, toda una trayectoria de un músico que lleva más de 50 años, nuestro cantautor puertorriqueño Roy Brown Ramírez de Arellano, y él tuvo el privilegio de tener en tarima a sus dos hijos, o sea, compartir con sus dos hijos, con Emil Galileo y con Fabiola Victoria, y además estuvo Tito Auger y Zoraida Santiago y un elenco de músicos que fue del agrado de todo el mundo allí. Yo ver a Fabiola Victoria volver a la tarima luego de haber tenido una lesión en una rodilla, ella se perfila en el ballet clásico, ¿verdad? Y viene de una educación en Cuba y recién llegada a Puerto Rico pues tuvo una lesión en la rodilla, hubo que operarla y después de 1 año y medio pues vuelve a la tarima y de verdad quedó todo el mundo fascinado y los aplausos que le dieron pues estoy seguro que le va a dar un aupe para seguir adelante con su trayectoria. Y cuando terminó, que sale su padre y ella va y lo abraza y aquello que se quería caer. Imagínate. Y la otra cosa. Imagínate su hija y Roy cantando en un escenario donde todo Puerto Rico tuvo el privilegio, ¿verdad?, de poder saber que ellos iban para allá. Fíjate, ella bailó 2 piezas, las dos a la música de Roy, pero una de ellas fue una canción que se titula precisamente Fabiola. Y Fabiola fue una canción que Roy compuso en los años 80 y se refiere a su mamá. Okay. Su mamá que muere trágicamente, presionada por el sistema ante las actividades izquierdosas de Roy. El gobierno le pone presión a la madre y la madre se suicida. Wow. Entonces el padre le reclama responsabilidad a él en una carta abierta, para ese entonces en el periódico El Imparcial. Y entonces él le contestó con una canción al viejo y para que sepa. Y o sea que esas canciones todas las cantó. Para que tú veas que no porque Roy, no porque sea un artista y sea la madre de Roy que se haya quitado la vida, es que el sistema de Puerto Rico ha estado oprimiendo a todo el que se levanta a hacer justicia o a hacer lo correcto. Yo no estoy defendiendo aquí ningún partido político, ¿verdad? Ni nada de los pensares de cómo uno o qué usted piensa sobre Puerto Rico, pero sin embargo, como comunicadora en el Pocillo Mañanero, yo tengo que decir que lo he vivido. He vivido la persecución política. He vivido el que te quieran aplastar. Y esto a cualquier puertorriqueño en nuestra isla le puede pasar y le puede suceder. Porque cuando la verdad sale, la mentira se esconde. Y lamentablemente siempre tienden a tapar la verdad. Y eso pasa en los lugares tan corruptos como lo es en estos momentos esta isla. Y cambiando el tema,
Pero esto le puede ocurrir a cualquiera. Cualquiera se puede quitar la vida con una situación que el gobierno te ataque. Bueno, esa es una época del carpeteo de parte de la Policía de Puerto Rico y el licenciado David Noriega, que en paz descanse, logró que esas carpetas se tuvieran que publicar y entregárselos a las personas carpeteadas. Y hubo más de 6,000 personas carpeteadas en Puerto Rico, entre ellos estaba Roy. Y entre las cosas que le tenían en su reseña es que él se encontraba en una situación que iba a asesinar al exgobernador Luis Ferré. Y quien daba esa información era el señor padre del señor presente gobernador, el señor Pedro Pierluisi padre. Era uno de los informantes de esas circunstancias. Toda una mentira para justificar unas acciones. Igual que lo que ocurrió en el Cerro Maravilla, toda una mentira para asesinar y después tratar de menospreciar el movimiento independentista. Pero es que eso ha sido la trayectoria de Puerto Rico de sus últimos 125 años, desde el 1898 para acá, con la invasión norteamericana, con la presencia de don Pedro Albizu Campos cuando llega a Puerto Rico, graduado de Harvard, y con su verbo él pone de manifiesto lo que era la presencia norteamericana en Puerto Rico. Y entonces, como no pueden con el verbo de él, que los destroza en las tarimas, pues entonces empieza la persecución física y las masacres en Puerto Rico. De ahí, antes que hablar de don Pedro Albizu Campos, claro, y estamos hablando ya de movimientos revolucionarios o de los sentidos de nación de Puerto Rico, me viene a la mente la figura de don Ramón Emeterio Betance y Alacán. ¿Y eso porque pregunta a ver que tenemos micrófono? ¿Y por qué por qué le viene ese nombre a la mente? Bueno, porque al empezar a hablar del concierto de Roy, y Roy es un portaestandarte del movimiento libertario de Puerto Rico, pues quizás voy a la semilla que comienza el origen del sentido nacionalista de Puerto Rico, lo que nos hace nos transforma de ser una posesión española en un momento dado a crear un pensamiento de patria, donde Puerto Rico empieza a desarrollar una cultura en todas las facetas, en la faceta cultural, la faceta política, la faceta social, y lo que va identificando ya a Puerto Rico como un ente jurídico con características de nación. Y quizás la figura principal que comenzó quizás donde se identifica el primer acto nacionalista es con el obispo Alejo Arizmendi, como a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, cuando él en un acto hace presencia en Venezuela con Simón Bolívar, él le entrega su sortija de arzobispo puertorriqueño a Bolívar. Y entonces ahí Bolívar reconoce a Puerto Rico como una colonia de España, pero en vías de. Y ahí empieza ya un sentimiento, ¿verdad? Patrio. Betances nace un poco después, nace en el 1827, un 8 de abril, y luego que su madre muere, su padre lo envía a Francia, donde hace su educación médica. Y allí él se expone a una revolución, a la Segunda Revolución Francesa, y ve el maltrato de las oligarquías francesas, de los dirigentes contra un pueblo, y las masacres y los asesinatos. Y entonces él hace una comparativa con lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico con el gobierno español. Entonces, cuando él regresa allá a Puerto Rico para el 1858, pues él se integra así en su capacidad médica a servir al pueblo. En París, donde él ejercía principalmente, él coge un gran prestigio como médico y lo busca la aristocracia, y él da servicio a las grandes personajes del gobierno francés y de las oligarquías,
pero no se siente cómodo, se vuelve a Puerto Rico y quiere ayudar a su pueblo. Allá era médico de ricos, en Puerto Rico se vuelve médico de pobres y da su servicio. Él se va por las islas en un barco, yendo de puerto en puerto, en Santo Domingo, en el puerto en Haití, ¿cómo se llama la capital de Haití? Puerto Príncipe, en las Islas Vírgenes, y dando servicio a los necesitados. Aquí en Puerto Rico, para el 1858, vemos una epidemia de cólera que jamaqueó dramáticamente a Puerto Rico. En una población de unos 600, 700 mil habitantes, mueren 30 mil personas. Si pensamos ahora que estuvimos asustados con el COVID, donde en 3.2 millones de habitantes mueren unas 6 mil personas, pues compara el impacto que tuvo el cólera. Y en Mayagüez, pues por ejemplo, Betance funda el Hospital San Antonio en 1865, y la calle Betance, que es la que pasa por el frente del Hospital San Antonio, él conjuntamente con el doctor Francisco Basora, se dividen a Mayagüez, y todos los pacientes que tenían cólera de la calle Betance hacia la playa, Betance se encarga. Y todas las calles, todos los pacientes que tienen cólera de la calle Doctor Basora, que va paralela, y que es la que pasa por el frente de la Perea y baja hasta el colegio, hacia la montaña, Doctor Basora es que se encarga. Y entonces, el cementerio de los coléricos era donde está actualmente el antiguo hogar de ancianos, en la calle Betance, y ahí estaba el cementerio de los coléricos. Betance es una figura sumamente interesante de estudiar, que Puerto Rico desgraciadamente no lo conoce. Betance representa un movimiento revolucionario de independencia, patriótico. Pues aquí todo lo que sea hacia ese perfil, tratan de ocultarlo, y tú no lo ves en los libros de la historia, pero se le conoce como el padre de la patria puertorriqueña. Él está enterrado en Santo Domingo, perdóname, él está enterrado en Ponce, en Cabo Rojo. El que está enterrado es Hostos, que muere, sí. Me llevaste hacia allá y me equivoqué, pero Betance es un revolucionario, es el gestor del Grito del Ares, ¿verdad? Es un poeta, él escribe su poesía en francés. Él es el originario de la libertad de los esclavos en Puerto Rico, aunque no, cuando van a España, Ruiz Belvi y otros 3 personajes, él no va porque Betance lo perseguían, lo hubieran metido preso. Pero Betance compraba a los hijos a los esclavos cuando nacían, y los compraba y los liberaba. En la pila bautismal, tú sabes que había una pila bautismal de negros y una pila bautismal de los blancos. Y entonces cuando los llevaban a bautizar, él los compraban a los hacendados, y entonces los dejaba en libertad. O sea que Betance es una figura de mucha envergadura. Le pregunto, ¿a qué usted cree que se debe el hecho de que esta figura no tenga el reconocimiento que se debería? Porque actualmente yo, mirando hacia atrás y a lo que he estudiado, yo le puedo decir que esta figura la conozco porque la hablamos a profundidad en la universidad, pero más allá creo que no se le da el spot, como se pudiera decir, que se merece. Y por otro lado, no sé qué opina usted, pero yo creo que, en mi opinión personal, tal vez una de las razones por las que esta figura no se le dé la luz sea porque están tratando de ocultar lo que es la cultura puertorriqueña, porque nos han hecho sentir incapaces el estado en el que estamos actualmente, que necesitamos de otros países para poder sustentarnos, disculpa, y entonces ocultamos la historia que nos hacía patria. Mira, esto es un plan preconcebido de transculturalizar la conciencia boricua. Esto no es... y de enseñarlo a estar con manos así, tiradas al piso. Hay que entender que cuando
hay la invasión norteamericana en el 1898, Puerto Rico gozaba de una salud económica, social y cultural de mucha envergadura. Solamente tienes que mirar las diferentes estructuras de las diferentes estructuras que se ven, casas, residencias, logias, iglesias, que representan lo que era la historia en la ese historia, momento. Hasta ese momento influenciada por España, ¿verdad? Pero ya Puerto Rico iba en vías de una independencia cuasi segura. Era de los últimos bastiones junto a Cuba de lo que le quedaba a España. En Cuba había una lucha feroz por esa independencia. En Puerto Rico pues se había interrumpido en un momento dado cuando el grito del Ares, ¿verdad? Pero ya para el 1897 habíamos logrado que España reconociera un cierto grado de autonomía a través de la Carta Autonómica, donde Puerto Rico era gobernado por Luis Muñoz Rivera, y de las decisiones que se tomaran en Puerto Rico o en España referente a Puerto Rico, necesitaba del endoso de Puerto Rico para que se pudieran ejecutar. Wow. O sea, teníamos mucho más autonomía que en este momento. Puerto Rico tenía margen prestatario de dinero y prestaba a los otros países o al mismo Cuba, a Santo Domingo, porque teníamos una salud económica. Y que conste, el comercio, principalmente, la economía estaba cifrada principalmente en la agricultura, y el comercio intergobierno era principalmente el 70% con Estados Unidos, aún bajo el dominio de España. Entonces, ¿pero qué pasa cuando invaden Estados Unidos a Puerto Rico? Lo primero que hacen es devaluar el peso puertorriqueño. El peso puertorriqueño tenía un valor de $1 por $1, tenía la misma equivalencia. Y al tú devaluar el peso puertorriqueño, pues de repente en un 60%, cuando tenías $1, ahora tienes 40 centavos. Wow. Entonces eso tira la quiebra al país. Y de ahí en adelante, por los próximos 45, 50 años, Puerto Rico se va en picada. Entonces empieza la pobreza extrema, empieza la hambruna, empiezan las enfermedades. Así que Puerto Rico, no podemos decir que cuando llegaron los americanos aquí, los puertorriqueños estaban en taparrabos. Los puertorriqueños estaban bien vestidos con zapatos, y los que nos desvistieron fueron ellos. En el año 1921. Se enamoraron de la Isla del Encanto. Claro, entonces al quebrar a los hacendados y al café y a la agricultura, pues ahí ellos compran las haciendas a precio de Cáscara de batata. Ajá, exacto. Regreso con más. Voy a una breve pausa y este es el Pocillo Mañanero, hablándote un poco de historia para que usted analice en su casa cómo ve a Puerto Rico ahora y desde su comienzo y el andamiaje burocrático de esta fabulosa isla, tu isla. En breve regresamos en el Brunch de la Salud. ¿Todavía recuerdas ese restaurante que visitaste en Italia? ¿Buscas ese sabor genuino en Puerto Rico? Ya lo tienes, se llama Julio César. Para una noche inolvidable, con platos auténticamente italianos, los mejores vinos de Italia, en un ambiente que será la gran experiencia de visitar Italia en Puerto Rico. Julio César, descubriendo Italia desde el paladar. Estamos en Mayagüez Pueblo. Reservaciones 808-5098. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift,
un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. ¡Qué bien se pasa y qué rico se come! En Casianos Chicken and Ribs en Mayagüez tenemos la receta secreta del abuelo. Desde 1974, las mejores costillas, el pollo más delicioso, los hamburgers, el churrasco. Es que todo su menú es una explosión de sabor, con especiales de almuerzo de lunes a viernes y para los aficionados del vino, una super cava. ¡Salud! Casianos Chicken and Ribs en Carretera 2, Marginal del Holiday Inn, Mayagüez. Teléfono 831-6880. Hello, ¿qué? ¿Que vaya para la cocina? Si confundes palabras o tienes problemas de oído o sientes que tienes un grillo en tus oídos, tenemos el equipo y el experto para tus oídos. El doctor Juan Figueroa, comprometido con niños, adultos y envejecientes, con oficina en Aguadilla y en Mayagüez. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Y recuerda que somos especialistas en tinnitus. Teléfono 787-882-8585 o al 787-834-0660. Alitas a 35 centavos. ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, Barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Audiology Clinics of Puerto Rico. Servicios de audición, balance, audífonos, expertos en tinnitus, con oficinas en Mayagüez y Aguadilla. Audiology Clinics of Puerto Rico. Comunícate al 787-882-8585 o al 787-834-0660. Ven y pásala bien en Rey's Café, con desayunos, pollos con papas, pizza. Horario de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Domingos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Rey's Café, en el barrio Guanábano de Aguada. 787-868-4898. Hecho con Henry Lugo. Ya estamos de vuelta al Brunch de la Salud. Estamos aquí de vuelta y es que fuimos a una pausa en medio de un tema súper interesante que todos ustedes deben estar bien pendientes, porque estamos hablando del pasado de Puerto Rico y más adelante también hablaremos sobre el futuro de Puerto Rico, cómo podemos echar hacia adelante de ahora que miramos hacia atrás, porque definitivamente compartía aquí con el doctor que se puede sentir que a Puerto Rico le han lavado el cerebro, le han hecho pensar que no son capaces. Pero el pueblo puertorriqueño es capaz siempre y cuando empieza a trabajar en la raíz del problema. Nos cortaron las alas en nuestra agricultura, nos cortaron las alas en nuestra patria, en nuestra cultura, porque realmente, culturalmente hay muchas cosas que se están perdiendo. Así que creo que necesitamos volver a nuestra identidad, a volver a ser uno, alejarnos de todo aquello a lo que estamos conectados y trabajar en buscar
¿qué es la esencia de Puerto Rico? ¿Qué significa ser un puertorriqueño? Y entender que nosotros somos capaces, porque esto es un problema sociocultural que se trabajó de manera muy inteligentemente a través de esa psicología social. Así que vamos a seguir hablando del tema, porque yo quiero que tú te vayas expandiendo tu conocimiento, que tú vayas entendiendo lo que fue Puerto Rico y por qué necesitas volver a tener esa independencia puertorriqueña, ese espacio que tú puedas decir yo soy puertorriqueño y no estoy encadenado a nada. Doctor, ¿dónde nos quedamos en esta conversación? Mira, es que el tema es complejo porque no tenemos nada escrito, estamos hablando impromptu. Lo que nos sale del corazón sobre la base de las lecturas que uno va haciendo y va aprendiendo. Por ejemplo, yo no aprendí de la historia de Puerto Rico sobre la base de la escuela. Yo he aprendido de la historia de Puerto Rico sobre un proceso autodidacta, leyendo. Por ejemplo, yo le digo a todos los puertorriqueños que hay 2 libros que yo recomendaría y te comprimen de manera bastante sencilla tú conocer lo que es Puerto Rico del siglo XIX y siglo XX, donde verdaderamente nos hacemos como nación. El primer libro que yo podría recomendar es El Desterrado de París, de Félix Ojeda Reyes. Félix Ojeda Reyes es un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, ya en sus 80 años, está enfermito ahora, y es básicamente la bibliografía de Ramón Emeterio Betance, pero él te coge el siglo XIX, te lleva en ese libro a Cuba, a José Martí, a Santo Domingo, a Nueva York, y a Puerto Rico, por supuesto. El otro libro que le recomiendo es escrito por un puertorriqueño graduado de Harvard, de Raíces de San Sebastián, Nelson Dennis, y se llama War and Death Against All Puerto Rican. Y ahí te coge el siglo XX. Entonces, si el siglo XIX te coge a la figura de Betance con el libro del Desterrado de París, este libro de Nelson Dennis, Guerra y Muerte contra todos los puertorriqueños, te coge la figura de Pedro Albizu Campos y la figura de Luis Muñoz Marín. Y es sumamente interesante porque ahí tú tienes los elementos para ir comparando y ver unas verdades que atentan contra la creencia general de lo que el pueblo sabe. Y doctor, perdona que te interrumpa, fuera del aire también estuvimos hablando que es que a estas personas en específico que han marcado o que marcan la trayectoria, o a cualquier ser humano hoy día en el siglo XXI que quiera hacer la diferencia y marcar la trayectoria, triste por demás, no salen a la luz. La universidad o las escuelas quizás no mencionan ni estos libros, que usted lo tiene aquí, dicho por el doctor, así que yo se lo voy a pedir prestado porque yo sí lo voy a leer. Y quiero que usted tenga el compromiso de indagar más, porque la isla o se nos queda o se levanta con nosotros. Yo no sé qué usted piensa y cómo ves el país, pero triste por demás, esto está, yo le doy F. Es correcto. Mira, nos quedamos ahorita, pasamos el siglo XIX, pasamos la invasión norteamericana, el empobrecimiento del pueblo de Puerto Rico, empezamos a hablar un poquito de Pedro Albizu Campos. Estamos hablando en los años 20, 1921, 22, que él regresa a Puerto Rico. Y ahí él asume el liderato del Partido Nacionalista y él empieza a ver la pobreza extrema de su Puerto Rico. Y entonces ve cómo el obrero de la caña está trabajando en un cañaveral de 5:30 de la mañana a 4 de la tarde por 25 centavos. Entonces él empieza a hacer un reclamo de justicia social a través del verbo, no a través de armas como lo tratan de pintar, ¿verdad? Y entonces no le hacen caso, y entonces él decide hacer un paro huelgario. Ese paro huelgario en los años ya 30. Entonces, Puerto Rico, ya para esta época, ha sido transformado de un policultivo, o sea, aquí en Puerto Rico su riqueza era la agricultura, con el café principalmente,
la azúcar en un segundo plano, y el algodón, los guineos, los plátanos, la china, las viandas. Puerto Rico tenía mucha riqueza en ese sentido. Y entonces, pues, prácticamente se orientó todo el esfuerzo a la producción del azúcar. ¿Ves? Y entonces el resto se destruyó. Y ahora tenemos tantos miles de obreros trabajando por 25 centavos al día. Albizu reclama justicia, no le hacen caso, así que él crea una huelga. Entonces, por 2 o 3 meses, deja de fluir dinero hacia Estados Unidos. Y los empresarios allá digo que pasa en Puerto Rico, que no está viendo el dinero. Y entonces ellos van a enviar aquí un representante de Estados Unidos a ver qué es lo que está pasando. Pero curiosamente, lo mismo está ocurriendo en Nicaragua. En Nicaragua la agricultura era también producto de mucha riqueza para Estados Unidos. Allá estaba el dictador Anastasio Somoza, que era un hermano del gobierno americano, y entonces representaba los intereses norteamericanos, como han sido, como es la historia de Sudamérica. No importa si allí están violando los derechos de los seres humanos, si ese líder defiende los intereses norteamericanos, ellos ni para allá miran, con tal de que los intereses de dinero norteamericano sean protegidos. Y eso pasó con Stroessner, eso pasó con Pérez en Venezuela, eso pasó con Duvalier, eso pasó con Trujillo, eso pasó con Pinochet. Todos unos grandes asesinos, dictadores que defendieron los intereses norteamericanos, que asesinaban a su propia gente y abusaban de su gente, y eso a ellos no les importaba. Entonces, tú ves aquí una doble vara cuando ha habido presidentes que defienden el pueblo en contra del interés norteamericano, como lo desmerecen, como es el caso de Chávez, o de Maduro, o de Fidel Castro en Cuba, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ahora ellos están violando, Maduro está violando los derechos humanos de los venezolanos, hay que sacarlo. Claro, pero por 100 años el petróleo de Venezuela fue literalmente robado, ¿ves? Y defendido por una clase oligarquía en Venezuela que recibían unas migajas. Claro, era mucho dinero para ellos, con tal de que el 80% del ingreso del petróleo se fuera para Estados Unidos. Ahí no dicen nada. Cuando Chávez dice, no, se acabó, este petróleo es nuestro y vamos a ayudar al pueblo, entonces ahora Chávez es malo, Chávez es comunista, Maduro es comunista. Pero lo que cuando Habla de esto y Estados recordé Unidos, la quiebra de Puerto Rico. Cuando Estados Unidos ve que no está fluyendo el dinero, ellos mandan a un señor, se llama Francis Elisha Ricks, y hay un banco famoso que lo puedes buscar en Google, que lo cerraron en el 2004, pero venía desde el 1760. Wow, y el banco de la corrupción de Norteamérica, donde los presidentes lavaban su dinero. Lo cerraron porque encontraron que el dinero que financió el tumbe de las Torres Gemelas, él estaba localizado en ese banco. Wow. El dinero de Pinochet, sobre $30 millones, estaba en ese banco. Y cuando se dieron cuenta que le falló esta vez ese banco que era de los presidentes y los intereses de los presidentes, le falló en su propia contra, lo cerraron. Pues este señor viene enviado por Roosevelt y va a Nicaragua, se asocia se encuentra con Somoza, y entonces para ese momento estaba un Che Guevara de la época, se llama Augusto Sandino, del movimiento sandinista, que era el que estaba creando la revolución en Nicaragua, y entonces tratan de hacer una tregua, y él accede a hacer la tregua. Cuando llega a Managua, lo asesinan. Wow. Y entonces, de ahí... Una mano te corta la otra. Entonces traiciona el compromiso que se hizo, y de ahí mandan a Elisha Ricks a Puerto Rico para bregar con Pedro Albizu Campos. Entonces, aquí te vas a impactar de un evento que ocurre en el Hotel Normandy. Invitan a Pedro Albizu Campos porque quieren negociar con él para ver si pueden interrumpir el paro huelgario. ¿Ves? Y entonces le dicen, don Pedro, nosotros queremos hacerle una oferta. Y entre las ofertas está, lo vamos a hacer embajador de Estados Unidos para todo Latinoamérica.
porque ya Albizu Campos era un hombre de mucho reconocimiento a nivel internacional. Le vamos a hacer que usted, él acaba de ser derrotado por Luis Muñoz Marín para ser representante de la Cámara, perdió por unos pocos votos. Lo vamos a hacer representante en 1 o 2 años, y eventualmente usted va a ser el gobernador de Puerto Rico, a Pedro Albizu Campos. Esa es una segunda oferta. La tercera oferta, en el package, le ofrecen $150,000 para su movimiento nacionalmente. Que $150,000 ahora no son nada, que en aquellos años eran muchos. Pero hoy serían sobre $2 millones. Y entonces, a cambio, nosotros le pedimos que usted baje el tono de su prédica política en contra de Estados Unidos, porque Albizu iba por todas las... Estoy sorprendida de que le hayan dicho eso. A usted le sorprende, público, pero sí que cuando usted alza la voz te mandan a callar. A mí me ha pasado, yo entiendo que a ti como joven te va a suceder más adelante, porque cuando la verdad sale, la mentira se esconde, y eso es lo que pasa en este país, que es del año de las cuácaras. Aquí juegan con la mente del ser humano y del puertorriqueño, haciendo callar al que hace justicia. Y esto es hereditario por generaciones. Hasta ese entonces, Albizu lo que había hecho era hablar y... Orientar y... Educar. No, educar y a la vez criticar los abusos y los atropellos que había contra el pueblo de Puerto Rico y la pobreza extrema. Y por eso crea la huelga. Y la última oferta que le hacen es que le dicen, sí, va a ser gobernador, va a tener 150,000 y se nos echa a un lado y nosotros vamos a bregar directamente con los huelgarios. Pedro Albizu Campos no se vendió, vestido de blanco, sombrerito, se levanta de aquella mesa donde estaban todos los jeques norteamericanos, incluyendo a Francis Elisha Ricks, y le dice: señores, me siento halagado con su oferta, pero ni mi conciencia ni mi país está a la venta. Muchas gracias. Ahí Elisha Ricks dice: esto implica guerra y muerte contra los puertorriqueños, que es el tema del libro de pero doctor, Dennis. Entonces, no te vas muy lejos, porque ¿qué va a suceder en varios años o meses con la cuenta del puertorriqueño? Con la cuenta, porque tú, yo, él, todos nosotros vamos a pagar un dinero que no nos corresponde, porque los ex gobernadores o los que representaban a la isla, no sé cuántos, se han guillado por ahí una mala administración, por no decir la corrupción que han dejado correr en este país. Pero me brincaste a los años 80. Porque es que siento que esto está en los 70, porque económicamente está empobrecido. Mira, no hay ninguna diferencia, porque el país ahora mismo tiene demasiada gente empobrecida. La clase trabajadora, el dinero no le da, la luz alta, la comida alta. ¿A mí me dan cupones? A mí no me dan cupones. Y yo pago 600, 500 de compra. La clase trabajadora se empobrece cada día por la burocracia de este país. Por eso del 70 yo lo traigo al presente, porque lo que estamos viviendo es una mediocridad constante de personas que dizque piensan por nosotros los puertorriqueños, pero están atrasando al país y lo llevan a esa época. Así que Puerto Rico sigue igual de pobre. Solamente ciertas clases de familia, que ustedes saben cuáles son, ciertas clases de familia que tienen, mira, billetes, que hablan por un micrófono o que dan una orden, y hasta muchos de la prensa amarillista corren. Y como yo no me comparo con ellos, yo lo puedo tirar al medio. Y yo sé que tú tampoco. Y siguiendo con lo que pasa luego de esa reunión que termina con un coraje incipiente, porque no se les dio a los americanos lo que ellos pretendían, que era comprar la conciencia de Pedro Albizu Campos. Eventualmente ahí empieza una persecución militar en contra del movimiento independentista en Puerto Rico, que hasta ese momento nunca había ocurrido. Y lo primero que ocurre, entre otras cosas, es la masacre de Río Piedra, donde Pedro Albizu va a dar un meeting en la universidad y emboscan a unas personas, una avanzada de funcionarios,
quizás guardaespaldas de don Pedro, y los emboscan y los asesinan. Entonces, a cuatro o cinco personas. Entonces, resultado de eso, empieza un toma y dame. Entonces, de ahí surge el intento de asesinato contra Francis Elisha Rix, porque él que había dado un día saliendo de la Catedral de San Juan, dos puertorriqueños, Rosado y Buchan, intentan asesinarlo y fallan en su intento y huyen en el viejo San Juan y se van hacia el muelle. Allá cogen a uno de ellos y entonces hay un tumulto de personas y le piden a las personas si alguien puede identificar si este fue uno de los que intentó asesinar al coronel, que ya lo habían hecho superintendente de la policía de Puerto Rico. O sea, que él ya tenía una posición de liderato puesto por, acuérdate que era un gobernador también, impuesto. Aquí no eran elegidos. Y entonces una persona entre el público alzó la mano y dijo, sí, él fue. Y lo montan en el carro con ellos y se lo van a llevar al cuartel para hacer la identificación, pero resulta que el que alzó la mano fue el socio que intentó asesinarlo. Y dentro del carro le pega un tiro al coronel Rix y lo matan ahí. Esto trajo como consecuencia que a Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, le dieron un coraje increíble. ¿Ves? Y entonces él ordena que a Puerto Rico se le dé su libertad y quiere que duplique el proyecto que le dio la libertad a Filipinas, que lo dupliquen en Puerto Rico. ¿Ok? Entonces, en el interín, la oferta que le habían hecho a Pedro Albizu Campos se la hacen a Luis Muñoz Marín, que hasta ese momento había sido independentista. Y Luis Muñoz Marín, que ve a su pueblo que está en pobreza extrema provocada por los mismos americanos, decide aceptar la oferta de ellos. Entonces claudica a su movimiento independentista y se vuelve un aliado y le hace la oferta de que va a ser gobernador. ¿Ves? Y ahí empieza a fluir el dinero a Puerto Rico en el compromiso que hacen con Muñoz Marín. El mismo compromiso que no aceptó Pedro Albizu Campos. Y de ahí que empieza Puerto Rico a progresar o a salir del sumidero que estaba sometido producto del empobrecimiento que nos habían causado. Entonces, ¿qué percibe el pueblo de Puerto Rico? Porque son generaciones que transmiten. Entonces perciben en la figura de Muñoz el que nos salvó de la pobreza. ¿Ves? El que nos salvó de la pobreza, pero a costa de entregarle el alma. Zapatos le llevaba en la costas pero quien nos quitó, a mucha gente. Pero quien nos quitó los zapatos fueron los mismos americanos. Sí. Entonces, en un sutil soborno, en un sofisticado soborno a Muñoz Marín y en un sutil soborno Muñoz, que era un hombre inteligente, logra captar la atención del pueblo de Puerto Rico y de repente Muñoz se vuelve es el Salvador. Sí. El Salvador. Pero producto de ahí surge el Estado Libre Asociado, sí, ¿verdad? Que es un engaño, que eso trae de nuevo la protesta de Pedro Albizu Campos y trae el ataque al Congreso por Lolita Lebrón, por Rafael Cáncer Miranda, para llamar la atención al mundo de que la creación del Estado Libre Asociado era una mentira, porque no le estaban dando a Puerto Rico ni la libertad, ni ser parte. Ni te queremos ni te amamos. Pero ellos fueron a las Naciones Unidas y trataron de figurar que Puerto Rico era un país soberano. Y no era cierto, porque no puede haber un país soberano donde la última palabra de la decisión de qué se hace o no se hace en Puerto Rico la tiene el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como ahora, ¿ves? Que ahora no hay una quiebra por eso. Real. Porque todavía es la hora que nosotros no podemos tomar decisiones y ante el Tribunal de Boston, esto yo entiendo, mi pensar, que esto se va a volver a llevar hasta allá y que ahora el tribunal va a decir, ¿sabes qué? Ustedes siguen en la misma M. Yo no sé qué voy a hacer con ustedes, pero el doble ahora para la factura de cada puertorriqueño. Bueno, entonces sigue el progreso, en Puerto Rico ve su mejor momento en la economía entre los años 60 y los años 80,
¿verdad? Y entonces ahí empiezan las guerras de las nuevas generaciones. Aparece Romero Barceló, Luis Ferré, ¿verdad? Romero Barceló, Pedro Rosselló. Entonces, entre Romero y Pedro Rosselló logran convencer al Congreso de una dispensa que habían hecho para con Puerto Rico, que es la Ascensión 936, donde había un subterfugio y las empresas podían venir a Puerto Rico y no tenían que pagar el tax correspondiente que pagarían en Estados Unidos. Y ahí pues se crea una empleomanía sofisticada de farmacéuticas, etcétera, y la economía de Puerto Rico va bien con eso, pero al quitarnos ese beneficio, ¿verdad? Producto de nosotros mismos, sacándonos los ojos unos a los otros, los estadistas, pensando que el estadolibrismo depende de las 936. Si yo logro quitarle a las 936, pues yo hundo el estadolibrismo y la gente se mueve hacia la estadidad, ¿verdad? Pero, ¿qué resultó? Que la economía se cayó. Y entonces nos ha hecho más pobres y más dependientes. Y entonces, al punto que nos han tirado prácticamente los últimos 35 años, los diferentes gobiernos, a la quiebra, donde cuadraban presupuestos cogiendo prestados y donde los prestamistas prestaban aún sabiendo que no había capacidad de repago. ¿Ves? Pero entonces, por eso es que no auditan la deuda. No auditan la deuda porque van a encontrar que ese dinero estuvo mal otorgado y el prestamista que da dinero mal otorgado tiene que estar dispuesto a perder ese préstamo. Pero aquí no quisieron ceder eso, ¿verdad? Entonces, te demuestra que estamos en una situación peor que en el 1898. Peor. Lo dije en mi público porque es que esto es historia. Ya no es ni una autonomía. Aquí somos una supercolonia que no podemos decidir en nada y dependemos de unas personas que se llaman una junta que defienden unos intereses de unos empresarios, de unos congresistas en Estados Unidos. Y Puerto Rico se va a mantener este status quo. Este status quo no va a cambiar ni para estadidad, ni para independencia, mientras la piña siga dando jugo. Mientras los intereses norteamericanos se sigan satisfaciendo y por cada dinero norteamericano que entra aquí a Puerto Rico, ellos se llevan sobre $10. O sea, el negocio es bueno. El día que se revierta no va a pasar como Haití. Y a menos que vayamos educando y vayamos tratando de desarrollar nuestros propios valores, nuestra propia economía, nuestra propia fuerza, para cuando venga el cantazo, no los cojan con los pantalones abajo. Y eso se puede hacer, pero hay que hablar y hay que educar y hay que seguir luchando. Después de 125 años de la invasión norteamericana, que aquí haya un sentimiento, aunque sea de un 4, un 5, un 10%, la última vez fue un 19%, el porciento que sea, mientras haya una llama viva, siempre va a haber la esperanza. Y aquí quien va a decidir si somos libres o somos estadidad, no somos nosotros, son los americanos. Y los americanos, mientras vean que Puerto Rico es un país en precaria, ellos no quieren a nadie. Más cargas. No, ellos no quieren más. Y más ahora que la economía norteamericana va en picada. Va en picada. Y esa es la razón de la guerra. No se dejen engañar. Ellos quieren destruir la economía china y la economía rusa porque es la que le está comiendo los topos, comiendo los dulces. Así que eso es un tema para otra. Y vamos a darle continuación a este tema. Vamos la semana que viene a seguir continuando con estos temas tan importantes porque es parte de la educación y orientación que es nuestra obra social y también del doctor. Porque usted, si no sabía de esta historia, pues usted lo va ahora a poder analizar y ver cómo estamos viviendo el presente. Mira, Estados Unidos se va a llevar a los profesionales que pueda, porque con la población que hay allá se necesitan profesionales de Puerto Rico para cumplir su misión en lo que es todo Estados Unidos. Y a este momento, Puerto Rico, triste por demás, no hay una capacidad
de dinero donde venga, porque la mayoría de la gente se acostumbraron a recibir todo, y es la mitad de las personas de la población en Puerto Rico reciben dinero federal, y obviamente le van a temer en perder esa ayuda porque el gobierno de Puerto Rico ha estado inestable por años. Y si tú no le vas a dar estabilidad, educación, salud, que son las prioridades, si destruyen nuestras escuelas como están ahora mismo y no le hacen el caso a la escuela, a un atrapo de columna corta, Yauco, Peñuela, todas esas áreas que están todavía casi sin escuelas, ¿ah? ¿Cómo es posible que le vamos a educar a nuestros niños si nos quieren brutos? Si el sistema hace que las escuelas no funcionen. Y hacen que el bolsillo del que trabaja y del que poco trabaja tenga menos cada día. Todo está en alza. Uno de los países más caros ahora para vivir. Claro. Y esa ayuda que tú hablas, desgraciadamente son migajas en comparación a las riquezas que se obtienen en el otro lado del océano. Claro, con esas migajas se está comiendo y ¿verdad? Se está sobreviviendo, pero no podemos ser conformistas con eso y debemos aspirar a tener algo mejor. Se habla, pues que Puerto Rico no tiene recursos, pero como cambia el mundo, el recurso del petróleo está siendo perseguido para tratar de aniquilarlo. Pues yo no quiero petróleo en Puerto Rico. Yo he visto los recursos de cobre y de minerales, los sitios donde tienen esta riqueza, cuando las explotan, esa área se vuelve un desierto desolado, de contaminantes, de elementos carcinogénicos. La gente muere de cáncer. Drenan los abastos de agua y ahora estamos perdiendo el agua. Puerto Rico tiene sol, Puerto Rico tiene agua, Puerto Rico tiene buena temperatura, Puerto Rico no tiene la frialdad de Alaska, pero tampoco tenemos el calor de Arizona en verano. Tenemos un trópico que nos permite trabajar todo el año. Y si nosotros reenfocamos como está haciendo Casa Pueblo en Adjunta, que está creando un pueblo autosuficiente en términos energéticos, si nosotros duplicamos eso en todos los rincones de Puerto Rico, ya ahí entonces vamos a tener una economía, al no tener que estar gastando sobre 3,000 millones de dólares en compra de energía sucia a través del petróleo y el gas. ¿Ves? Entonces son enfoques de vanguardia que nos permiten tener quizás un horizonte un tanto más azulado que hace 30 años que lo veíamos todo gris. Así que nada, hay que seguir luchando, seguir trabajando en pos de Puerto Rico y edúquense, lean y miren hacia el resto del mundo. Miren lo que pasa en otros países. Hay unos que están peores, hay otros que están mejores, pero tenemos que pensar que hay países más pequeños que Puerto Rico que están mucho mejor que nosotros. Así que si otros pudieron, nosotros también podemos. Así mismo es, y definitivamente gracias al doctor por estar aquí con nosotros en este gran programa, porque esa es nuestra misión como comunicólogos aquí, llevarte una información que te ayude a ti a crecer, que te ayude a ti a desarrollar ese pensamiento crítico y a ponerte a dudar, que no te dé miedo dudar, porque lo necesitas para poder ser una persona eficiente e inteligente. Gracias a ustedes.